Buenos días, Kevin. Buenos días, Nayela. Buenos días. ¿Cómo amanecieron, muchachos? Bien, ¿y ustedes? Qué bueno. Oye, Kevin, si me escuchas, Kevin, Hola, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien. ¿Y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Todo en orden, ¿verdad? Sí, Qué bueno, gracias a Dios. Nada más estoy dando unos minutitos a ver si ingresa más gente, si no, ahorita iniciamos. Así es. ¿Cómo les va en las demás materias? bien. Todo bien, todo en orden. La única que se me hace complicado es física. Física con la maestra. Sí, con la Daniela, pero que como ahí son muchos números, Muchos números, sí, muchos problemas así. son fórmulas, ¿verdad? Hay muchas fórmulas ahí. Sí, Sí, pues sí. No, mira, nada más cumple con los trabajos y ya con eso. Aguanten un segundito, jóvenes, por favor. sí. Perdón, muchachos. Este, pues qué bueno, todo bien. Entonces, nada más, te decía que nada más cumple con los trabajos para que se vea que hay evidencia de que estás entregando todo, ¿verdad? Y así ya no hay tanto problema, ¿no? Sí, El problema, pues, o sea, yo creo que todos entendemos, es como matemáticas. Bueno, sí llevan matemáticas ustedes, ¿verdad? sí, Te pasa lo mismo, hay fórmulas y hay veces que no podemos, aunque te expliquen bien, a veces hay unos que en matemáticas pues les va mal por naturaleza, siendo que están cuando están en presencial. Ahora imagínate en virtual, pues si no le entendemos en forma presencial, pues en virtual a lo mejor ahí está más complicado. Pero, ¿cómo se llama? Hay gente que sí lo domina y lo puede hacer muy bien y pues hay gente que no, pero sin embargo lo hace y sale bien, ¿verdad? Y ya, entonces, pues, ustedes no se apuren, como quiera, por lo demás se va a ver, o sea, normal. O sea, vaya con el tiempo, ya que regresemos a presencial, pues ya se hace un recordatorio para alinearnos todos y ya.
¿sale? Sí. Pero échenle ganas nada más, o sea, cumplan con los trabajos, que es lo primordial, ¿verdad? Cumplir con las tareas, para que eso les ayude también. También por si te sirve, Kevin, hay muchos tutoriales en internet. Sí, no, sí, de hecho a veces cuando no lo entiendo me pongo a ver así en el YouTube, Sí, o sea, que me lo vuelvan a explicar y ya ellos me van explicando paso por paso así y es. así es como yo lo voy haciendo. Sí, ¿no? Y así poco a poquito va aprendiendo uno también. Porque muchas Sí, veces, como te repito, muchas veces nos dan la información, las bases, pero a ciertas personas no les entendemos o nos revuelve un poquito. Pero ya lo vemos con otra persona y lo ves que es sencillo, nada más que atención y la forma de cómo se explica, ¿va? Pero en fin, como quiera, poco a poquito vamos a ir avanzando y ustedes también van a ir echándole más ganas y ¿cómo estás, Devani? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? También muy bien, gracias a Dios. Me da gusto. Una pregunta, jóvenes. El día de ayer vimos lo que fue el núcleo A, que ganó ayer, no el martes, Sí. y vimos el sistema de endomembranas. No recuerdo. El complejo de Golgi, creo que no, ¿verdad? No. La mitocondria tampoco. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es el sistema de endomembranas. El sistema de... Déjenme aceptar esa. El sistema de endomembranas consta de una serie de organelos conectados funcionalmente, en los cuales los lípidos son ensamblados y se modifican las nuevas cadenas polipeptídicas. Sus productos son clasificados y embarcados a diversos destinos. Aguanten un segundito, por favor. Sus productos son clasificados y embarcados a diversos destinos. Este tema sí lo vi, porque vimos las vesículas. Vamos a ver la mitocondria. El tema de hoy va a ser la mitocondria. Recuerda que dice solo las células eucariontes presentan estos organelos. Se da una idea de su estructura. Las reacciones de formación de ATP
que suceden en la mitocondria extraen más energía de compuestos orgánicos que de cualquier otra manera. Y no puede suceder por completo sin el suficiente oxígeno. Igual que otros vertebrados terrestres, cada vez que una persona respira, absorbe oxígeno, que primordialmente es dirigido hacia las mitocondrias de la célula, que en este caso son muchos billones de células. Cada mitocondria tiene un sistema de doble membrana. La más externa se encuentra frente al citoplasma y la interna por lo común se pliega repetidamente. En muchos sitios distintos de reacción suministra energía en forma de grupos fosfato, induciendo casi todas las actividades celulares. Muchas moléculas de ATP se forman cuando los compuestos orgánicos se descomponen hasta dióxido de carbono y agua en la mitocondria. Cada mitocondria tiene un sistema de doble membrana. ¿Para qué sirve un sistema tan complejo? Pues normalmente da lugar a dos compartimientos, las enzimas y otras proteínas. De los sistemas de transporte de electrones, apilan iones de hidrógeno en el compartimento externo y después los iones penetran al comportamiento interno de manera controlada. Ahora bien, la energía inherente al flujo induce la formación de ATP, como se describe en el capítulo 8, que el oxígeno se une al hidrógeno y con los electrones usados, formando agua como producto final, la eliminación de la misma mantiene a los sistemas de transferencia limpios para que continúen funcionando. Ahora bien, todas las células eucariontes contienen una o más mitocondrias. En una levadura unicelular solo se observa una de ellas. Sin embargo, se puede encontrar 1000 o más en células que consumen mucha energía, como las células musculares. Las células hepáticas también contienen gran profusión de mitocondrias. Esto por sí solo indica que el hígado es un órgano particularmente activo y que consume mucha energía. Las mitocondrias se asemejan mucho a las bacterias en su tamaño y bioquímica. Tienen su propio ADN y algunos ribosomas y se dividen de manera independiente. Habrán evolucionado a partir de antiguas células procariontes por endosimbiosis. Según esta idea, una célula depredadora, similar a una ameba, englobó a otras que no fueron digeridas. Las células englobadas y después sus descendientes se reprodujeron en el huésped y con el tiempo quedaron como residentes permanentes y protegidos. Y algunas de las estructuras y funciones
que realizaban anteriormente para mantenerse de manera independiente dejaron de ser esenciales y se perdieron. De este modo, sus descendientes dieron lugar a mitocondrias. Los organelos llamados mitocondrias son las estaciones generadoras donde se produce ATP en todas las células eucariontes. Las reacciones para liberación de energía suceden en el compartimento del sistema de membranas internas de la mitocondria. Las reacciones que requieren de oxígeno producen mucho más ATP del que puede sintetizarse por cualquier otro tipo de reacción celular. Y luego están los organelos vegetales especializados, los cloroplastos y otros plástidos, que muchas células vegetales contienen plástidos, viene siendo un tipo general de organelos que se especializa en la fotosíntesis y el almacenamiento. Hay 3 tipos comunes en los diversos tejidos vegetales: cloroplastos, cromoplastos y amiloplastos. De todas las células eucariontes, solo las fotosíntesis o las fotosintéticas presentan cloroplastos. Estos organelos utilizan la energía solar para impulsar la formación de ATP y NADPH. Más tarde, estos compuestos se utilizan para ensamblar azúcares y otros compuestos orgánicos. La mayoría de los cloroplastos tienen forma oval o similar a un disco. Su interior semilíquido, el estoma, se encuentra recubierto por 2 capas externas de membranas. En el estroma hay una membrana interna llamada membrana del tilacoide, que forma como un saco o compartimento único y se encuentra plegada en discos aplanados interconectados que a menudo se encuentran apilados. Los botánicos llaman a cada apilamento ganum, plural grana. La primera etapa de la fotosíntesis se inicia con diversos pigmentos que atrapan la luz, enzimas y otras proteínas están embebidas en las membranas del tilacoide, y termina con la formación de ATP y NADPH. Se emplean en sitios del estroma donde se sintetizan azúcares y después almidón y otros compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono y agua. Los grupos de nuevas moléculas de almidón, gránulos de almidón, se acumulan por periodos breves en el estoma. Los pigmentos fotosintéticos
Más abundantes son las clorofilas, que reflejan o transmiten la luz verde. Otros más incluyen los carotenoides, que reflejan o transmiten la luz amarilla, naranja y roja. La abundancia relativa de estos pigmentos contribuye al color de las partes de las plantas. De muchas maneras, los cloroplastos son como bacterias fotosintéticas, e igual que la mitocondria. Quizá hayan evolucionado por endosimbiosis, como se describe más adelante. Los cloroplastos Los cloroplastos carecen de clorofila, pero tienen abundantes carotenoides. Estos pigmentos son la base de los colores del amarillo al rojo de diversas flores, de las hojas en el otoño, de las frutas cuando maduran y de las zanahorias y otros tubérculos. Estos colores comúnmente atraen a los animales que polinizan a las plantas o dispersan sus semillas. Los amiloplastos carecen de pigmentos y a menudo almacenan gránulos de almidón y abundan en las células de tallos de los tubérculos de papa. Tallos que crecen en el subsuelo y semillas. La vacuola central. Muchas células vegetales maduras vivas tienen una vacuola central. Este organelo lleno de fluido almacena aminoácidos, azúcares, iones y desechos tóxicos y ayuda al crecimiento de la célula. La vacuola central se expande durante el crecimiento. La presión del fluido en el interior aumenta y obliga a la pared flexible de la célula a aumentar de tamaño. Así aumenta el área de la superficie celular y la velocidad a la cual se puede absorber agua y otras sustancias a través de la membrana plasmática. En la mayoría de los casos, la vacuola central aumenta de volumen, que abarca del 50 al 90% del interior. Del interior de la célula. El citoplasma llega a ocupar una zona muy angosta entre la vacuola central y la membrana plasmática. Las células eucariontes fotosintéticas tienen cloroplastos y otros plástidos que funcionan para producir y almacenar alimentos.
Muchas células vegetales presentan una vacuola central. Cuando esta vacuola de almacenamiento aumenta de tamaño durante el crecimiento, las células se ven obligadas a incrementar su tamaño también, de modo que aumenta el área superficial disponible para la absorción. Vamos a ver un tipo de resumen acerca de las características típicas de las células eucariontes. Después de describir los organelos, nos detendremos un momento al estudiar las figuras 4.18 y 4.19 para unirlas al gran esquema de la estructura y funcionamiento celular. En la figura 4.18, que no la tienen ustedes, es una microfotografía obtenida con microscopio electrónico de transmisión de una célula fotosintética de una hoja de pasto Timothy. Timothy Pineum pratense. En corte transversal, estos diagramas ilustran los organelos claves. Por decir, el cloroplasto forma ATP y NADPH a partir de azúcares por fotosíntesis. La mitocondria forma ATP durante la respiración aeróbica. La membrana plasmática controla las sustancias y señales que entran y salen de la célula. Ayuda a mantener la composición y volumen citoplásmico. Ahora, la pared celular protege y da apoyo estructural a la célula. La pared celular primaria, de una célula vecina, y la lámina media, que es la capa entre paredes celulares adyacentes. ¿Me permiten un segunditito, por favor?
Ahora bien, perdón. La vacuola central aumentará el área superficial de la célula. Almacena desechos metabólicos. El núcleo, que está nucleolo y la cubierta nuclear, organiza las moléculas de ADN y las mantiene separadas de la maquinaria citoplásmica. Y los ribosomas, o sea, el retículo endoplásmico, RE, modifica cadenas polipeptídicas nuevas y sintetiza lípidos. Ahora bien, la membrana plasmática controla la entrada y salida de sustancias y señales a la célula. Ayuda a mantener la composición del citoplasma y el volumen. El complejo de Golgi modifica, clasifica y embarca nuevas proteínas y lípidos para su uso en la célula o para exportación. El lisosoma digiere y ayuda al reciclado de materiales. Los ribosomas, que es el retículo endoplasmático, el RE, modifica las nuevas cadenas polipeptídicas, sintetiza lípidos. La cubierta nuclear y el nucleolo, que es el núcleo, organiza las moléculas de ADN y las separa de la maquinaria citoplásmica. Y la mitocondria forma el ATP durante la respiración aeróbica. Ahora bien, inclusive las células humanas tienen esqueleto. Si yo ahorita les pregunto, ¿qué viene a su mente al escuchar la palabra esqueleto? ¿Qué se imaginan? A ver, Hatsiri. ¿Huesos? Huesos, muy bien. César. ¿Usted qué se imagina cuando hablamos de esqueleto? Devani, ¿usted qué se imagina cuando hablamos de un esqueleto? Pues las partes que componen el humano. Muy bien. ¿Está bien?
Kevin, ¿usted qué se imagina al hablar de un esqueleto? Un cadáver seco ya. Muy bien. ¿Y Mayela qué se imagina al hablar de un esqueleto? Bueno, un sistema organizado de huesos que incluye un cráneo y la caja torácica. Este es tan solo un tipo de los esqueletos que produce la naturaleza. Según el significado general de la palabra, algo que constituye un armazón estructural. Se puede decir que también las células eucariontes tienen esqueleto. Existe un sistema complejo interconectado de filamentos de proteína que se extiende entre su núcleo y su membrana plasmática. Diversas partes de este sistema, llamado citoesqueleto, refuerzan, organizan y desplazan partes internas de la célula, que a menudo tienen funciones de motilidad. Ciertas partes son permanentes, mientras que otras solo se forman en determinados momentos de la vida celular. Permítanme un segundito. Ahora bien, ciertas partes son permanentes, mientras que otras se forman en determinados momentos de la vida celular. Los microtúbulos y microfilamentos son los tipos de elementos del citoesqueleto que desempeñan papeles en los movimientos de las células eucariontes. Ciertas células animales también tienen filamentos intermedios similares a cuerdas que les imparten fuerza. Aunque las células procariontes no tienen citoesqueleto, algunas sí tienen filamentos de refuerzo de tipo orgánico, de tipo proteico, similares a la actina. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, jóvenes, porque, ¿cómo se llama? Ya se va a acabar el tiempo. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No. ¿No hay dudas? Entonces los veo en la clase de mañana de español y de biología. ¿Qué pasó, Kevin? Ah, no, pues se está uniendo.